Pensé que mi esposo me había sido infiel, lo engañé sin saber nada y ahora me arrepiento de todo. Mi nombre es Camila y tengo 34 años. Hoy estoy aquí para contar algo que me ha estado consumiendo por dentro desde hace meses. Nunca imaginé que mi vida terminaría así, llena de arrepentimiento y remordimientos por las decisiones que tomé. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría sin pensarlo. Arruiné mi matrimonio, herí a la persona que más amaba en este mundo y me traicioné a mí misma. Hace poco más de un año, creí que mi esposo, Andrés, me estaba siendo infiel. Esa idea me consumió, me llenó de rabia y me empujó a cometer un error irreparable. Dejé que mis emociones y mis inseguridades tomaran el control, y en lugar de buscar respuestas o enfrentar la situación como adulta, me dejé llevar por los celos, la ira y la desesperación. Pero antes de contarles cómo terminé perdiéndolo todo, déjenme llevarlos al principio, cuando Andrés y yo nos conocimos. Porque para entender mi caída, primero deben saber lo que significaba para mí. Andrés y yo nos conocimos en la universidad, en Boston. Ambos estudiábamos carreras diferentes, él ingeniería civil y yo literatura inglesa, pero compartíamos un grupo de amigos en común que solía organizar reuniones y salidas los fines de semana. Recuerdo la primera vez que lo vi. Era tranquilo, reservado, pero tenía una sonrisa cálida que te hacía sentir en casa. Yo, por otro lado, era todo lo opuesto, extrovertida, impulsiva, siempre buscando la próxima aventura. En algún momento de esas reuniones, comenzamos a hablar más y más, hasta que una noche terminamos quedándonos solos en una cafetería del campus, hablando hasta el amanecer. Andrés era el tipo de persona que siempre pensaba en el futuro. Tenía todo planeado, sus estudios, su carrera, su vida. Yo admiraba eso de él, porque en ese entonces, yo apenas podía decidir qué quería cenar. Pasamos meses conociéndonos antes de que se atreviera a invitarme a salir formalmente. Nuestra relación comenzó con pequeñas cosas, caminatas por la ciudad, tardes en bibliotecas, noches viendo películas. Todo con él parecía sencillo, natural, como si siempre hubiéramos estado destinados a estar juntos. Después de 2 años de noviazgo, Andrés me propuso que nos mudáramos juntos. No fue una decisión fácil para mí. Aunque lo amaba profundamente, también temía perder mi independencia. Sin embargo, después de largas conversaciones y promesas de que respetaríamos nuestros espacios, acepté. Alquilamos un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, cerca de su trabajo y no muy lejos de la editorial donde yo había comenzado a trabajar como asistente. Esos primeros meses viviendo juntos fueron mágicos. Cocinábamos juntos, veíamos series hasta tarde y hacíamos planes para el futuro. Fue en ese tiempo que Andrés comenzó a hablar de matrimonio. Yo era un poco reacia a la idea, no porque no lo amara, sino porque temía que nos convirtiera en una pareja aburrida. Sin embargo, cuando me propuso matrimonio de la manera más dulce y sencilla, con un picnic en el parque donde solíamos ir a leer, supe que no había nadie más con quien quisiera pasar mi vida. Nuestra boda fue pequeña, con solo amigos cercanos y familia. Andrés había conseguido un buen trabajo en una constructora, y yo ascendí a editora en la editorial. Por primera vez, sentí que estábamos construyendo algo sólido. Decidimos no tener hijos al principio. Queríamos viajar, disfrutar de nuestra vida juntos antes de asumir esa responsabilidad. Durante esos años, viajamos a varios lugares de Estados Unidos, Chicago, Nueva Orleans, San Francisco. Cada viaje era una nueva aventura, y aunque Andrés no era tan espontáneo como yo, siempre encontraba maneras de sorprenderme. Sin embargo, como en toda relación, hubo momentos difíciles. Andrés era una persona meticulosa, organizada, a veces demasiado. Yo, por otro lado, era más desordenada y libre. Esos choques de personalidad, aunque pequeños al principio, comenzaron a generar tensiones con el tiempo. Después de 5 años de matrimonio, algo empezó a cambiar. No podría decir exactamente qué fue, pero sentía que algo faltaba. Andrés estaba más enfocado en su trabajo que nunca, y aunque yo también tenía mis propias ocupaciones, no podía evitar sentirme desconectada. Fue en ese tiempo cuando conocí a Samuel. Él era uno de los encargados de organizar los eventos corporativos de la editorial. Desde el primer momento, noté que tenía un carisma desbordante. Era un hombre atractivo, con una confianza que parecía llenar cualquier habitación en la que entrara.
Al principio, nuestras interacciones fueron estrictamente profesionales. Pero con el tiempo, comenzamos a hablar más. Samuel tenía una forma de hacerme sentir escuchada, algo que en ese momento sentía que me faltaba con Andrés. Samuel, con su habilidad para leer a las personas, no tardó en notar mi descontento. Un día, mientras almorzábamos con algunos colegas, hizo un comentario que se quedó grabado en mi mente. A veces, cuando alguien está demasiado ocupado con el trabajo, es porque hay algo más que los distrae. No lo dijo directamente, pero su tono insinuaba algo más profundo. Me reí incómoda, tratando de no darle importancia, pero esas palabras resonaron en mi cabeza. Con el tiempo, Samuel comenzó a ser más directo. En conversaciones casuales, mencionaba cómo los hombres suelen ser buenos ocultando sus infidelidades, como siempre hay señales y sabes dónde buscar. Yo, que ya sentía que Andrés estaba distante, empecé a notar esas señales que Samuel mencionaba. Su teléfono siempre estaba con él, trabajaba hasta tarde con más frecuencia. Y a veces parecía distraído cuando estábamos juntos. Samuel era hábil. No me decía directamente que Andrés me estaba siendo infiel, pero sus comentarios siempre me dejaban pensando. Me hacía preguntas como: ¿no crees que es raro que siempre esté tan ocupado? Y poco a poco, esas preguntas comenzaron a convertirse en sospechas. Cada día que pasaba, la semilla de la duda que Samuel había plantado en mí crecía más. Comencé a notar cosas en Andrés que antes me parecían normales, pero ahora me parecían sospechosas. Por ejemplo, su celular siempre estaba en modo silencioso y boca abajo. Cuando salíamos, parecía distraído, como si su mente estuviera en otra parte. Incluso sus excusas para trabajar hasta tarde empezaron a sonar repetitivas y vacías. Una noche, después de cenar, me armé de valor para preguntarle directamente. Traté de sonar tranquila, pero mi tono era más frío de lo que pretendía. ¿Pasa algo en el trabajo? Últimamente estás mucho más ocupado que de costumbre. Andrés me miró extrañado, casi ofendido. ¿A qué te refieres? Todo está igual que siempre. Tal vez tengo un par de proyectos grandes ahora, pero no es nada fuera de lo común. Su respuesta debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo. En mi mente, Samuel había creado una narrativa tan convincente que cualquier respuesta de Andrés parecía insuficiente. En la oficina, Samuel continuaba sembrando dudas en mí. Su tono siempre era casual, como si simplemente estuviera compartiendo anécdotas. Es increíble cómo algunos hombres pueden tener una doble vida, ¿no? Yo conozco a un amigo que era el esposo perfecto, pero tenía una amante desde hace años. Nadie lo sospechó hasta que ella lo descubrió por mensajes de texto. Esas historias me perturbaban. Sin darme cuenta, comencé a fijarme más en los mensajes de Andrés, en cómo guardaba su teléfono tan celosamente. Empecé a revisar sus bolsillos cuando lavaba la ropa, esperando encontrar algo que confirmara mis temores. Samuel no solo me ofrecía sus comentarios venenosos, también estaba siempre dispuesto a escucharme. Me convertí en su confidente. En mi mente, era el único que entendía mi frustración, mi dolor y mi sospecha de que Andrés estaba ocultándome algo. Un viernes por la noche, después de que Andrés llegó tarde del trabajo, no pude contenerme más. Mi mente estaba llena de las historias de Samuel, de todas las señales que creía haber notado. Lo esperé en la sala, con los brazos cruzados y una mirada que dejaba claro que estaba molesta. Andrés, necesito saber algo, le dije, tratando de controlar mi tono. ¿Hay alguien más? Él se detuvo, claramente sorprendido por la pregunta. ¿Qué? ¿Alguien más? Camila, ¿de qué estás hablando? No sé, últimamente estás distante. Siempre estás ocupado, nunca tienes tiempo para nosotros. Andrés frunció el ceño, pero su expresión no era de culpabilidad, sino de incomprensión. ¿De verdad piensas eso? Camila, estoy trabajando más porque quiero ahorrar para las vacaciones que planeamos. No puedo creer que me acuses de algo así. Aunque sus palabras eran sinceras, la duda que Samuel había sembrado en mí no desapareció. Sentía que Andrés simplemente estaba siendo más hábil para ocultar lo que hacía. A medida que las semanas pasaban, me alejaba más de Andrés y me acercaba más a Samuel. Él seguía siendo atento,
escuchándome cada vez que me sentía frustrada o confundida. Había algo en su presencia que me hacía sentir comprendida, algo que creía que había perdido con Andrés. Un día, después del trabajo, Samuel me invitó a tomar algo. Al principio dudé, pero la verdad es que necesitaba distraerme. Fuimos a un bar cercano, y entre risas y copas, me sentí ligera por primera vez en semanas. No sé en qué momento se cruzó la línea, pero esa noche Samuel me besó. Y lo peor de todo es que no lo detuve. Algo en mí quería justificarlo, quería creer que Andrés me lo merecía por todo lo que me había hecho pasar. Ese beso no se quedó ahí. En las semanas siguientes, comencé a buscar más excusas para pasar tiempo con Samuel. Lo veía como un escape, como una forma de recuperar la alegría que sentía que mi matrimonio me había robado. A pesar de todo, no podía ignorar la culpa. Andrés seguía siendo el mismo hombre amable y trabajador que siempre había sido. Pero cada vez que me miraba con esos ojos llenos de amor, sentía que me estaba hundiendo en un pozo sin fondo. Entonces, un día, todo cambió. Mientras limpiaba la casa, encontré una carta en uno de los cajones de Andrés. Era de su jefe, agradeciéndole por el esfuerzo extra que había puesto en los proyectos de las últimas semanas. De repente, todo encajó. Andrés no estaba siendo infiel. Todo lo que creí que eran señales eran simplemente los sacrificios que hacía para darnos una mejor vida. Y yo había traicionado a la persona que me había dado todo. Cuando leí esa carta, sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Todo lo que había creído, todo lo que Samuel me había hecho pensar, era una mentira. Andrés no me estaba engañando, estaba esforzándose por nosotros. Me quedé sentada en el suelo de la sala, con la carta en la mano y un nudo en el estómago. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo permití que la desconfianza y las palabras venenosas de Samuel me hicieran dudar del hombre que siempre había estado a mi lado? Esa noche, Andrés llegó temprano, algo inusual en él. Me encontró sentada en el sofá, mirando la carta una y otra vez. ¿Qué haces ahí?, me preguntó con una sonrisa cansada mientras se quitaba los zapatos. Lo miré, y mi corazón se llenó de culpa. No sabía cómo enfrentarlo, cómo decirle lo que había hecho. De nada, solo, estaba revisando cosas del cajón, respondí, intentando sonar casual. Andrés se acercó y me dio un beso en la frente. Te noto rara últimamente. ¿Estás bien? Su preocupación solo aumentó mi remordimiento. No respondí. Solo asentí y me encerré en la habitación, incapaz de soportar su mirada. A pesar de mi descubrimiento, no pude evitar seguir viendo a Samuel. Había algo en el que me hacía sentir comprendida, o al menos eso creía. Pero ahora, cada vez que estábamos juntos, sentía que lo traicionaba doblemente, a Andrés y a mí misma. Esa noche, no pude dormir. Estuve horas en la cama, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. Andrés roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la tormenta que se libraba en mi interior. Finalmente, no pude más. Necesitaba hablar, necesitaba decirle la verdad. Me levanté temprano y preparé el desayuno, algo que hacía tiempo no hacía. Cuando Andrés bajó, noté su sorpresa al ver la mesa servida, ahí, procedí a contarle. Andrés escuchó en silencio mientras le contaba todo, desde las insinuaciones de Samuel hasta mi propia traición. Cuando terminé, su rostro era una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Me estás diciendo que creíste en las palabras de otro hombre antes que en mí? ¿Qué me acusaste sin siquiera hablarlo conmigo? Su voz no era de enojo, sino de desilusión. Eso dolía más que cualquier grito. Lo siento, Andrés. No sé en qué estaba pensando. Me dejé llevar por alguien que no te conoce ni la mitad de lo que yo te conozco, me interrumpió. ¿Cómo pudiste, Camila? Quise acercarme, tocarlo, pero él se levantó de la mesa y salió de la casa sin decir más. Andrés no regresó hasta tarde esa noche. Durante todo el día, estuve sola en la casa, consumida por la culpa y la ansiedad. Llamarlo parecía inútil, sabía que necesitaba espacio, pero el silencio era insoportable. Cuando finalmente llegó, no me miró a los ojos. Solo fue directo a nuestra habitación, cerrando la puerta tras de sí.
Ese simple gesto me hizo entender que algo se había roto entre nosotros, algo que no podría reparar fácilmente. Pasaron días y semanas en los que nuestra convivencia se volvió fría y distante. Andrés me evitaba tanto como podía, y cuando hablábamos, su tono era cortante, casi mecánico. Yo intentaba acercarme, pero él me mantenía a distancia. Una noche, después de cenar en silencio, se levantó de la mesa y me miró fijamente por primera vez en días. Camila, creo que necesitamos un tiempo separados. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Andrés, por favor, no digas eso. Sé que cometí un error, pero podemos arreglarlo. Él negó con la cabeza. No sé si pueda confiar en ti de nuevo. Pensaste lo peor de mí sin pruebas, y en lugar de enfrentarlo juntos, decidiste traicionarme. Intenté explicarle, justificarme, pero nada parecía cambiar su postura. Andrés se fue esa misma noche, llevándose solo lo esencial. Me dejó sola en una casa que ahora se sentía vacía y fría. Durante semanas, lo llamé y le mandé mensajes, rogándole que volviéramos a hablar, que me diera una oportunidad. Pero sus respuestas eran siempre las mismas: necesitaba tiempo. El silencio me dio espacio para reflexionar sobre todo lo que había hecho. Me di cuenta de que había permitido que mi inseguridad y mi falta de comunicación destruyeran algo que era hermoso. Samuel, la persona que había plantado esas dudas en mi mente, ya no significaba nada para mí. De hecho, su ausencia fue un alivio. Una tarde, decidí ir a buscar a Andrés al departamento donde se estaba quedando. Andrés, sé que lo arruiné. No hay excusa para lo que hice. Permití que alguien se interpusiera entre nosotros, y en lugar de confiar en ti, elegí traicionarte. Lo lamento más de lo que puedo expresar. Pero Andrés solo accedió a ignorarme, no dijo nada, solo dijo que en unos días verá sobre nuestro divorcio. Eso me dolió hasta el alma. Después de nuestra conversación, regresé a casa a llorar, lo había perdido para siempre. Si pudiera volver atrás, cambiaría cada una de mis decisiones. Andrés era el amor de mi vida, y lo perdí por dudar de él y de nosotros.